Hola, ¿qué tal amigos de Facebook y de YouTube? Para los que nos ven en nuestra retransmisión, en nuestro canal de YouTube, ¿qué tal? Yo soy su amigo Alex Bernstein. Sean bienvenidos a esto que es El Zorro que Enseña. Hoy tenemos un tema muy importante del cual debemos hablar con mucha amplitud por todas las implicaciones que hay sobre este caso, las omisiones y lo importante que es, que ya es un grito de basta, basta sinceramente. Me acompaña la licenciada, que ya la deben conocer muchos de nuestro canal, es ya una amiga aquí del Zorro que Enseña, la licenciada Carla Yasmín Escobar. Carla Escobar para los amigos, ya la estuvimos anunciando en varios programas que le íbamos a tener aquí el viernes. Carla, bienvenida, muchas gracias por brindarnos unas horas de tu viernes. ¿Qué tal, cómo estás, Carlita? Buenas noches, Alex, y a todo el auditorio. Que me siento igual como siempre, muy agradecida por el espacio y pues dispuesta, ¿no?, a analizar el caso de Mariana como desde una perspectiva que nos permita entender por qué resulta tan indignante este caso, ¿no? Excelente, hay que recordar, porque es importante recordar, que sepa usted, amigo o amiga, quién es nuestra invitada. Bueno, nuestra invitada ha hecho investigaciones, ha publicado su tesis, nos compartió también su primera idea para tesis, que lamentablemente no hay un registro histórico tan amplio de un tema importante. La misma Carla nos lo dejó bastante claro, de aquí se puede sacar la tesis de licenciatura, la maestría, el doctorado, pero pues a los historiadores del momento se les hizo muy fácil, no, de esto no vamos a guardar, y eso es bastante triste porque la información histórica tiene que ser preservada. Es una investigadora, es una historiadora, hay que recordar que Carla es historiadora, y ha hecho trabajos de investigación sobre el sufragio en Chiapas, el sufragio femenino en toda nuestra historia. Tenemos un capítulo muy extenso sobre este tema con Carla, está en nuestro canal de YouTube, se lo vamos a dejar en la descripción, tanto en Facebook como en la descripción de nuestro video de YouTube, para que usted lo pueda ver, lo pueda disfrutar. Fue una conversación y fue un tema que la verdad tiene que verlo, disfrútelo, disfruta del conocimiento que nos brinda Carla. Y bueno, Carla, ya sabes que aquí el micrófono está abierto para ti, venga. Tú me dices empezamos dónde, empezamos explicándole al público, porque veo a muchos que tienen de repente, Yo creo que podemos empezar explicando el caso, ¿no? claro, claro. Eh, para quienes no lo conocen, para quienes, y puntualizar algunas cosas para quienes ya conocemos el caso. El caso de Mariana es el de una chica que fue asesinada en el ejido Nueva Palestina del municipio de Ocosingo fue este mes, ¿verdad? Fue este mes. En enero, me parece. Eh, Ella realizaba sus prácticas, su servicio social como médico pasante era estudiante de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Autónoma del Estado de Chiapas. Y bueno, se da a conocer la noticia en un primer momento, como siempre golpean estas noticias, ¿no? Nunca es grato escuchar que una compañera fue asesinada y pues ahonda aún más en la sensación de inseguridad que experimentamos las mujeres que vivimos en el país, ¿no? Y en muchas otras regiones del mundo. Es hasta disciplinario, porque también, bueno, el asunto del feminicidio se puede abordar desde múltiples aristas, pero al final de cuentas es una táctica de terror patriarcal. El feminicidio es la forma más extrema en la que se puede presentar la violencia contra las mujeres. Cuesta dimensionarlo y cuesta, cuando pensamos
me parece también muy interesante cómo ha ido cambiando la perspectiva respecto del feminicidio desde hace, por ejemplo, en 2016 para acá, cuando las notas eran todavía más crudas, más revictimizantes, crueles con las familias que le sobrevivían a las víctimas. Ahora se tiene un poco más de cuidado en el manejo de esta información y ya no se ve las redes sociales también son como una ventana para entender a la sociedad, ¿no? Podemos pensar en retrospectiva y recordar los comentarios que se realizaban en notas, por ejemplo, donde se daban las noticias de feminicidios. O sea, que sigue habiendo muchísima revictimización hacia las víctimas y hacia las familias, pero que ya hay como una parte de la sociedad que está sensibilizada y que empieza a cuestionar esta normalización de la violencia. Entonces, me parece muy interesante que a partir del caso de Mariana, que resulta verdaderamente indignante, podemos visualizar con varios niveles en los que fueron sucediendo los hechos, o sea, no desde una perspectiva jurídica, sino desde cómo en este caso cualquiera pudo haber intervenido, es decir, había mucha gente involucrada, cualquier persona pudo haber intervenido, pero la naturalización de la violencia contra las mujeres hace que pensemos, bueno, pero esto es normal, o sea, en un primer momento se dio a conocer el feminicidio y la explicación había sido que fue suicidio y me parece muy como confrontador las condiciones de este caso y las condiciones, por ejemplo, del caso de Mariana Lima Buendía, porque es de la misma manera. Es decir, la primera versión oficial es que la víctima fue, o sea, que en este caso Mariana cometió suicidio, y es la versión que defiende la fiscalía hasta que la presión social hace que cedan y que abran de nuevo la carpeta de investigación. Después, ahora les estoy haciendo el seguimiento como desde las notas que fui viendo y cómo fui yo enterándome del caso a través de los medios. La siguiente noticia fue que la fiscalía había revisado en sus archivos, porque esta información salió que Mariana ya había hecho varias denuncias, había hecho visible que estaba siendo víctima de una situación de violencia y no fue escuchada. Y entonces la fiscalía emitió un comunicado donde en sus archivos no había ninguna queja, no había ninguna denuncia, Mariana no había interpuesto ninguna denuncia, y después la UNACH igual, me parece que declaró que no había, que solo había, no recuerdo bien si fue la UNACH o la Secretaría de Salud, que, no, perdón, seguro fue la UNACH porque Salud todavía no se ha pronunciado, me parece. Donde también decían que se había revisado en los archivos y que Mariana no había interpuesto tampoco ninguna queja. Luego hubo otra versión donde sí había una queja y Mariana ya tenía una cita programada para su cambio del área, del espacio donde estaba realizando su trabajo social. Y bueno, la Secretaría de Salud no se pronuncia hasta que sale nueva información donde se señala a un compañero de Mariana que la acosaba, que realizaba acoso sexual en su contra, y que ya había, o sea, es decir, si utilizamos el violentómetro, que es una herramienta muy interesante que tiene, bueno, que fue diseñada por el Instituto Politécnico Nacional y que está disponible en línea y que ya tiene como, bueno, muchas organizaciones y muchas instituciones a favor de las mujeres utilizan esta herramienta. Bueno, Mariana ya se había quejado de que esta persona había roto la puerta del espacio donde ella dormía y se había metido, o sea, es decir, allanó el espacio donde ella dormía y descansaba y donde ella podía resguardarse y estar segura, ¿no? Entonces,
es como toda una serie de instituciones que estuvieron involucradas, es decir, está la UNACH, la Fiscalía y la Secretaría de Salud, y también a nivel micro, o sea, en las relaciones diarias, podemos ver que la directora de la clínica estaba también enterada de lo que estaba pasando. Y no se intervino. Y acá, o sea, es decir, tampoco es como señalar, sí hay muchísima indolencia de la sociedad, pero también creo que tenemos que visualizar que la gente está completamente incapacitada para atender y contener un caso de violencia. Es decir, estas son acciones que podemos como mujeres feministas y como mujeres sensibilizadas y con herramientas y capacitadas que conforme hemos ido acompañando casos de violencia, vamos adquiriendo nuestras propias herramientas, podemos ayudar, ¿no? O las compañeras que se desempeñan al interior de las instituciones que están profundamente comprometidas con el cambio y con la defensa de las mujeres, pero que el contexto no lo permite. Y es por eso que agradezco también al Zorro que enseña que podamos aperturar estos espacios para analizar este caso en específico, el caso de Mariana, porque nos ofrece una perspectiva bastante clara del contexto y de la realidad de la violencia en contra de las mujeres en el estado de Chiapas. No sé si quieras comentar algo aquí. Vale. Pues hay un sinnúmero de actores que omitieron, que se hicieron de la vista gorda, de esto que hemos insistido, ¿no? La normalización de la violencia hacia las mujeres. A mí me pareció ridículo la acción por parte de la UNACH de eso de te damos un mes de vacaciones, no vayas durante un mes y como que en 30 días, porque eso es lo que se entiende, señores, ha habido quienes me han criticado porque lo dije en un video, eso es lo que se entiende. Deja que él se distraiga con otra persona, deja que él encuentre a otra víctima, deja que él encuentre a otra mujer. Cuando ya no te vea, va a decir, pues ya se fue, pues a ver a quién más. Y cuando tú llegues, ya no se va a interesar en ti porque ya está con otra persona. Señores, esa no es una solución. Eso es aventarle el muerto al de al lado. Eso es todavía peor porque estás asumiendo y estás dando como una verdad que apruebas esas conductas, que apruebas que un hombre ande incitando, sugiriendo, cometiendo actos excesivos y delitos. Al final del día, no se olvide usted que es un delito el acoso. Tocar a las personas sin su consentimiento es muy grave. Y quien me conoce sabe que a mí eso de hasta para ponerte la mano en el hombro, oye, ¿te puedo tocar? Porque soy una persona que no me gusta así ese tipo de contacto, porque es incómodo. Ahora imagínense, pónganse en el zapato de las mujeres, seamos empáticos, que te toque un extraño, y un extraño que llega y te dice barbaridades, pues es algo ofensivo, horrible, incómodo. Y ahora que lo tienes que ver 24 horas, todos los días, porque estás atado al servicio social, se vuelve un calvario terrible. Lo que pasó a Mariana lo pasan muchas otras mujeres. No es que solo en el caso de Mariana, no. Esto que Carla puntualiza muy bien. No es el primero ni el último caso. Ojalá fuera el último, ojalá ya no volviera a pasar, pero no terminó lo de Mariana y ya hay otros casos, no estudiantes, pero hay otras mujeres que han sido violentadas. Hay una mujer en Comitán que fue asesinada por su pareja. Entonces es una ola de violencia que tiene que detenerse ya, bro. De verdad, eso es una situación. Y insistía yo en el video que menciono, donde hay mucha crítica, que la vida de Mariana se pudo salvar. Se pudo salvar sin la omisión. Se pudo salvar en el momento de, te está pasando eso, te retiramos de ahí y dinos quién es para que esto se acabe. Pero como no se busca una solución, como no se busca matar el problema de raíz, simplemente ignorar, esto que acaba de decir Carla es exactamente lo que
cronológicamente fue sucediendo, y es así es la realidad contra la que se enfrentan las mujeres. Me tocó leer el comentario de un doctor, bueno, de un médico, que no importaban cuántas marchas hicieran, y le dije con mucho cariño, el día que malamente se va a tener que decir así, el día que usted sea parte de los padres que ya no tienen a una hija, o que su hija fue violentada, créame que va a querer marchar, pero mejor marche desde antes. Sea empático ahora, haga conciencia ahora, cambie ahora. He de decirlo públicamente, cuando se dio la noticia de lo de Mariana, yo estaba algo violento. Vi dos acciones en mi caminar del día a día que no me gustaron de hombres, y más allá de la razón, primero llegué a poner el hombro y, oye, ¿qué estás haciendo? Y la gente, los chavos a los que les hice eso, se asustaron. Es que es normal. No, no es normal. Eso que estás haciendo no es normal. Digo, la señorita va ahí muy bonita, pero no es para que tú estés así, ay, se me salen los ojos. No. Y sobre todo por los comentarios que hicieron, que eso fue, yo creo, que lo que me terminó de encender y accionar de esa manera. Tal vez no la más adecuada, pero estoy seguro que estos chavos no van a volver a cometer este acto de estar viendo de esa forma a una mujer. No tolero eso, no lo tolero en mi círculo, no lo tolero de manera externa, y quien me conoce lo sabe, y quien lo ha vivido conmigo lo sabe todavía peor. Un saludo ahí a los amigos que se les ha ocurrido hacer esa tontería delante mío. Son cosas que no van con nosotros. Respondo ahí una preguntita, dice Manuel Arnulfo Cañas Muñoz. Black se retiró del proyecto, está ahorita enfocado en su vida académica. No resultaron unos proyectos que él quería. Tenía mucha ilusión en unas cosas, no se dieron como él esperaba. Entonces me dijo, oye, me voy a retirar del proyecto porque necesito concentrarme en la vida académica, quiero resolver unas cosas. Aquí no se le cerraron las puertas a nadie, simplemente le dije, ¿tú crees que no te das el tiempo? Si crees que esto es muy demandante, adelante, échale todos los kilos allá. Tiene todo nuestro cariño, todo nuestro aprecio, y yo creo que en cuanto resuelva sus proyectos académicos, me va a decir, oye, ¿puedo regresar? Adelante, hermano, eres bienvenido aquí al Zorro que Enseña. Las puertas nunca se le cierran a nadie, y simplemente está buscando su desarrollo académico, ¿no? Yo no estoy para nada peleado con eso. Recuerden que él estaba en la maestría, entonces la maestría es muy demandante. Yo ahorita lo estoy sufriendo con un diplomado, y con todas las situaciones que estamos viviendo con la pandemia más. Bueno, eso ha dejado bastante claro, Carla, el contexto de la situación del caso de Mariana. Vamos a una situación muy importante. Omisiones. Las omisiones por parte de las instituciones. Primeramente, la institución que nos importa más, la Universidad Autónoma de Chiapas. Carla, ¿contra qué se enfrenta una institución en este aspecto? Digo, en tu caminar como activista, como feminista, como alguien que ha cobijado situaciones, casos, ¿cuántas veces te has visto envuelta en situaciones hacia con las universidades? En lo que va del Bueno, año. yo tengo un caso pero es con la UTACH, donde un compañero intentó agredirme de manera sexual, o sea, intentó violarme, y yo hice una queja, y el consejo, era consejera en ese entonces, y el consejo no sesionó. Después me dijeron que sí habían sesionado, pero pues nunca vi que hubiera ningún tipo de castigo o de reparación del daño hacia mi persona. Incluso tuve que tomar clases después con él, me parece. Y pues sí, es como eso mismo quería abordar, ¿no? Empezar como con el contexto del Estado, porque el lugar donde pasó el asesinato de Mariana, el feminicidio de Mariana, porque, o sea,
cumple con el tipo penal de feminicidio. Bueno, es en el municipio de Ocosingo y es en el ejido de Nueva Palestina, que es un ejido limítrofe con la selva lacandona. O sea, podemos imaginarnos el aislamiento del lugar, ¿no? Doña María de Lourdes, la mamá de Mariana, en una declaración que hizo decía que Mariana tenía muchos problemas para comunicarse telefónicamente y pues el aislamiento de la comunicación y el aislamiento físico también forman parte del tipo penal de feminicidio. Es decir, Mariana estaba lejos, sin una red de soporte y de apoyo. También quiero que después ahondemos en la importancia de las redes, sobre todo de las redes de mujeres, para identificar y pues sacar a otras mujeres de situaciones de violencia de género, violencia feminicida. Bueno, y entonces también hay una responsabilidad muy fuerte, ¿no? Mariana estaba realizando su servicio social, no es una cosa menor, sobre todo para quienes estudian medicina. Es decir, yo hice mi servicio social y pues la verdad me la pasé no tan mal. fue como una de las primeras experiencias de disciplina laboral, pero nada más. O sea, para los médicos el servicio social es otra cosa, es poner en práctica los conocimientos que tienen para salvar la vida de las personas. Y bueno, entonces tenemos que irnos situando, ¿no? Es Nueva Palestina, es un municipio, es una localidad aislada. También esto tiene que ver, por ejemplo, con una de las primeras versiones que da la Fiscalía, que fue una agresión sexual tumultuaria por parte de la comunidad. Y Giselle Zunzuni está así en Facebook, hacía un post, luego me siento un poco así rara citando fuentes de internet, pero en verdad las opiniones de otras compañeras me parecen súper importantes y súper interesantes. Y ella decía, justo sobre el caso de Mariana, que el Estado estaba apelando a esta idea de el nativo salvaje, de que es violento y pues pasan cosas ahí aislado en las comunidades, ¿no? Donde no hay civilización. Es más o menos este discurso el que te vende el Estado. Es decir, o sea, es también violento para con la comunidad en donde sucedió este caso. Entonces, también, bueno, no sé, creo que la vez pasada que tuve la oportunidad de estar aquí en este espacio, les conté que yo trabajaba en un proyecto en municipios con alto y muy alto índice de marginalidad en el estado de Chiapas. Y en verdad, una de las problemáticas es el acceso a la justicia en comunidades tan aisladas. Es decir, por ejemplo, nada más para comentar así, Ocotepec es un municipio que está como a 3 horas de Tuxtla, pegado a Chicoacén, me parece, y muchos servicios tienen que ser llevados a otro municipio. Es decir, si una mujer está siendo violentada, tiene que hacer un acta de hechos en su municipio, es decir, en Ocotepec, y luego tiene que ir a otro municipio a que validen esta acta de hechos y a interponer una denuncia. Entonces, si lo vemos en el aspecto de que trasladarse de un municipio a otro resulta caro y que Chiapas es uno de los estados con más alto índice de marginalidad y de pobreza en el estado de Chiapas, vemos entonces cómo se va haciendo cada vez más pequeña. O sea, si lo vemos así desde el aspecto legal, las leyes obviamente amparan muchísimo a las mujeres. Está la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, hay una ley de acceso similar que fue adaptada para el estado de Chiapas y aprobada. Están los tratados internacionales, los lineamientos internacionales de protección para las mujeres. Si lo vemos desde esta perspectiva, pues sí, ¿no? La ley nos ampara, pero luego contrastamos esto con la realidad y pues la realidad es muy diferente. Entonces estamos viendo que a pesar de que la ley dice sí, las mujeres tienen derecho a no vivir violencia,
¿Qué hace una mujer que está viviendo violencia y que no tiene ni la capacidad monetaria, ni la capacidad de herramientas o de, por ejemplo, hablaba con mi hermana que estudia Derecho y pensábamos, bueno, porque estamos también nosotras intentando hacer una denuncia por un caso con un adolescente y es muy difícil, vas y el primer obstáculo es como la persona que te recibe, ¿no? La persona de seguridad. Y vas y le dices, bueno, voy a interponer una denuncia. Y te hacen una serie de preguntas que luego para unas resultan molestas, pero para otras personas pueden resultar intimidantes y pueden decidir ni siquiera denunciar. Bueno, ahora supongamos que estas personas sí pueden resolver el problema de cómo trasladarse de un municipio a otro. Y también pueden resolver el problema de pasar este primer obstáculo con la persona de seguridad. Ahora van a pasar con otra persona que casi te pide que le digas, bueno, a ver, dígame, ¿qué delito viene a denunciar? O sea, por ejemplo, aquí en el Centro de Justicia para Mujeres, el servicio es muy diferente. Hay una dirección que está comprometida con la defensa de las mujeres. Eso vamos a llegar a otro punto. Bueno, y entonces, son personas que no saben, o sea, como ni siquiera yo conozco el tipo penal de muchas cosas que me han hecho y que desearía denunciar. ¿Cómo voy yo a explicar qué es lo que voy a denunciar? O sea, estamos hablando aquí del acceso a la justicia para las mujeres en Chiapas, poniendo como eje de la discusión el caso de Mariana. Ahora, supongamos que sí puedo y tengo la oportunidad de interponer la denuncia. Y van a tomar mi declaración, pero la persona o el ministerio público que me atiende no está sensibilizado y no tiene perspectiva de género, y lo que a mí me pasó fue una situación de violencia sexual. O sea, la violencia sexual es una de las violencias más difíciles de denunciar porque pues no hay testigos, porque es como siempre piensan las víctimas de violencia sexual. Por eso es que estos movimientos como Me Too y esta parte de las denuncias anónimas ha sido un boom en los últimos años, porque exhibes al agresor, pero no te exhibes tú como víctima, porque regularmente cuando las mujeres denuncian violencia se exponen, y se exponen a vivir más violencia. Entonces, vamos así como por partecitas. Entonces, tenemos funcionarias y funcionarios que no están sensibilizados en perspectiva de género. Es decir, la reforma de derechos humanos sucedió en 2011 y apenas empezamos a ver la implementación de algunas instituciones respecto a derechos humanos. Apenas, es decir, no es que en 2011 fue la reforma y ya desapareció las violaciones a derechos humanos, sobre todo de las fuerzas del orden público. No es raro que sepamos que uno de nuestros compañeros en la peda pues va, lo detienen y lo extorsionan o golpean a una persona que está en la calle y que es vendedor ambulante. Es decir, tenemos todavía, esto es como muy común, vivir y tener como muy de cerca este tipo de violencia y no pensamos que es violatorio de derechos humanos. O a veces sí, o a veces pensamos que los derechos humanos evitan que la gente tenga acceso a la justicia. Pero esta lectura está errada. Lo que no permite que tengamos acceso a la justicia es la falta de información, la falta de compromiso de las instituciones y que no se llevan a cabo los debidos procesos. Y en el caso de Mariana estamos viendo que no se están cumpliendo los debidos procesos. Entonces, bueno, Mariana en este caso era una chica que vivía en Tuxtla. Me llamó mucho la atención cuando leí la nota donde la fiscalía decía que Mariana no había interpuesto ninguna denuncia, porque pensé, bueno, la violencia sexual también es una de las violencias, es la violencia que genera muchísima vergüenza, es decir, las víctimas tienen vergüenza. Son víctimas, están siendo víctimas, fueron violentadas, merecen todo el respaldo de la sociedad y del Estado, pero sienten mucha vergüenza, y sienten mucha vergüenza porque hemos normalizado que quien vive violencia sexual es porque es culpable.
fácil, porque es una justa, porque se viste así, porque se lo buscó, porque andaba en la noche, porque bebía, porque tenía tatuajes, porque tenía perforaciones, ¿por qué? Porque siempre hay una justificación, porque no se ve así, es decir, cuando señalamos a la víctima estamos protegiendo al agresor. ¿A quién tenemos que exhibir? ¿Tenemos que exhibir a las víctimas o tenemos que exhibir a los agresores? Entonces, en este sentido, podemos ir viendo que tenemos la violencia súper naturalizada, o sea, no es como, y nos indigna el caso de Mariana porque es un caso que se pone de frente, es decir, todos y todas hemos sabido de casos de violencia en las que te paralizas y no sabes cómo actuar. O sea, a esto me refiero con la incapacidad de la sociedad y de la comunidad de atender y contener este tipo de situaciones de violencia. Entonces, bueno, después ya no sé si la fiscalía sí acepta que hay una denuncia o no la acepta, pero de todos modos, cuando vemos si hay o no hay denuncia, pero lo vemos desde la perspectiva de, bueno, el agresor y Mariana trabajaban en el mismo espacio, en la misma clínica. Mariana le comunicó a la directora de la clínica que esta persona la estaba hostigando. La directora le regaló unos tamales y le dijo que se fuera a descansar a su casa y que regresara después. Esto también nos hace ver cómo es que está naturalizada la violencia. Es decir, mi mamá me contaba que una vez estaba ella secretaria, ha sido secretaria como por 25 años, y ella estaba sirviendo café y uno de las personas que trabajaban ahí, de sus superiores, se acercó y le hizo así, en la oreja. Y ella se molestó muchísimo y le respondió de manera poco agradable y bastante grosera. Obviamente mi mamá estaba en todo su derecho, ¿no? Pero son las reacciones las que nos dan a entender que un agresor no se espera que una víctima se dé la vuelta y le conteste. Es decir, no solamente la sociedad naturaliza la violencia, sino que también las víctimas naturalizan la violencia y se culpan. Es una de las características más frecuentes cuando una mujer está viviendo violencia, se culpa, que piensa que es culpa suya, que se lo merece, y no es como algo que se exprese. Que eso suele pasar cuando las víctimas están en proceso de recuperación emocional, ¿no? Que empiezan a culparse. Pero estas son sensaciones que están presentes desde que estamos siendo víctimas. Por eso es tan difícil que una mujer rompa con una dinámica de violencia. Es utópico y es indolente decir, bueno, es que le pegan porque le gusta que le peguen. La tratan mal porque pues a ella le gusta que así la traten. Y no, pues es que ya hablé con ella y pues no entiende. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que la violencia no es, a nadie le gusta ser violentado, nadie quiere vivir violencia. El asunto es que las mujeres estamos casi programadas para ser tratadas de esta manera. Es decir, la violencia contra las mujeres son estrategias disciplinarias del patriarcado para mantener a las mujeres en el espacio que nos corresponde. Que en este caso sería en la servidumbre sexual, en la servidumbre emocional, en la servidumbre de los cuidados domésticos, ¿no? Pero esto lo podemos abordar en otro momento, sobre los cuidados y la plusvalía, pues, otra cosa. Bueno, entonces, Mariana era una mujer que estaba en una situación de violencia, muy compleja, porque estaba en una comunidad aislada, donde tenía muchos problemas para comunicarse con sus familiares, que estaba a varias horas de donde ella vivía, donde la red más cercana de apoyo había ya demostrado que no iba a intervenir en su defensa. Parece que la enfermera había renunciado, una cosa así. Me imagino que también por la situación de acoso, porque tenemos que entender que un acosador no es
no siempre se centra solamente en una víctima, sino que son acosadores sistemáticos. Es decir, violentan a todas las mujeres que pueden violentar. Y esto lo sabemos, o sea, conocemos estos casos como de Nat Campos, que han destapado cuando una mujer denuncia a un hombre que la violentó, por lo regular salen múltiples casos de mujeres que fueron violentadas por el mismo hombre. Entonces podemos tener la certeza de que, y esta persona tenía, el agresor tenía ya denuncias previas, sí. ya se había evidenciado que el tipo era peligroso, es decir, había pedido, le había solicitado a una paciente a realizarle un tacto vaginal para sacarle una unidad de sangre, iba a donar sangre la chica. Esto es muy violento, estamos hablando de violación equiparada, podría ser casi el tipo penal. Es decir, iba a palpar vaginalmente a una persona sin su consentimiento. Es decir, iba a haber penetración. El tipo estaba dispuesto a violar a esta persona. Y eso fue hace varios años. Hay una nota en el periódico, hay una nota de periódico en línea de hace varios años, con fecha de hace varios años. Entonces aquí ya empezamos a ver cómo es que a pesar de que las víctimas vayan y denuncien, por eso a mí me pareció muy extraño este discurso de la fiscalía, de que bueno, no había ninguna denuncia interpuesta. Pero luego piensas, bueno, si hubiese una denuncia interpuesta, ¿qué hubiese pasado? Y tenemos en consideración también que la violencia sexual deshonra a las mujeres y las mancha frente a los ojos de los demás. Es decir, no es como algo que Mariana quisiera que toda la comunidad supiera. ¿De qué manera iban a hacer las medidas de protección? Entonces aquí empezamos a ver que fueron toda una serie de problemas, no fue como, bueno, este tipo la acosaba y pues ya, fue asesinada y puede considerarse como feminicidio. Es decir, no vamos de A a B, sino que vamos de A y vemos como todo el entramado de omisiones que empiezan desde la parte más amplia y más pequeña de la gente cercana, porque la mamá de Mariana declaró, ¿no?, que ella tenía conocimiento de algunas cosas, pero no lo sabía todo. Y esto nos demuestra que Mariana sentía vergüenza, tenía vergüenza de la situación que estaba viviendo. Entonces tenemos que verlo desde esta perspectiva, es decir, ni siquiera su mamá sabía ciencia cierta qué era lo que estaba pasando. ¿Y por qué no sabía después? Esto podría ser como utilizado, ¿no? O sea, las instituciones no sabían tampoco ciencia cierta qué era lo que estaba pasando. Bueno, ahora hablamos de la Fiscalía, ¿no? La Secretaría de Salud, me imagino, tendrá sus mecanismos para cuando suceden estas cosas. Es decir, deben haber protocolos. Y esto fue una de las primeras problemáticas que salieron a la luz. No hay protocolos de cuidado y de atención para estudiantes que están realizando el servicio social o que están realizando prácticas profesionales o trabajo de campo en comunidades. Por ejemplo, la UNAM, cuando yo estuve en la maestría, sí me pagaba un seguro médico, pero no hay como medidas de ¿qué hago si soy agredida sexualmente? Es decir, no hay conocimiento de a quién te vas a dirigir, no hay protocolos. Y aún cuando hay protocolos, que hablamos de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, o el Protocolo Latinoamericano de Investigación del Feminicidio, que pues ya fue vulnerado desde que incineraron el cuerpo de Mariana. Es decir, esto va a limitar aún más el acceso a la familia, a la obtención de justicia. Es decir, entonces vamos viendo cómo es un problema súper estructural, es decir, va desde la base de la sociedad hasta arriba. Entonces, bueno, vemos un aparato de justicia debilitado, que no tiene alcance en todo el Estado. Nos muestra también cómo estas comunidades aisladas están en la total indefensión jurídica y en la total indefensión frente a problemáticas de salud.
Esto también tiene que ver, ¿no? Es decir, este caso sucede a la mitad de la segunda, bueno, empiezan a incrementar los casos de COVID, ¿no? Es decir, es gente que probablemente, o sea, las instituciones en este momento, sobre todo salud, está trabajando a marchas forzadas dándole frente a una situación de pandemia. ¿Es un sistema de salud que ya estaba debilitado con anterioridad? Sí. Un sistema de salud que tiene muchísimas problemáticas que seguimos arrastrando como país. Sí. Es una institución que tiene muchísimos problemas que resolver y que a pesar de que hay muchísimo, por eso me refiero a la naturalización de la violencia, es decir, esta naturalización de la violencia también está institucionalizada. Es decir, no es un asunto nuevo que una mujer se queje de que fue agredida o que fue violentada en una comunidad. Por ejemplo, esta es una situación que las promotoras de salud, también desde la Secretaría de Salud, tienen muchísimos problemas, las promotoras de salud comunitaria, porque son mujeres que entran y salen de la comunidad, que se mueven a altas horas de la noche. Esto degrada la imagen de estas mujeres a los ojos de la comunidad, porque también tenemos que ser no podemos ser como ideales y pensar que así como pensamos la gente en Tuxtla, o sea, yo que tengo acceso a la educación, que tengo acceso a la información, pues así ya todos empezamos a deconstruirnos y también en las comunidades empiezan procesos de deconstrucción, ¿no? Por eso el feminismo es diverso, por eso el feminismo tiene múltiples ramas, ¿no? Por ejemplo, el feminismo indígena y el feminismo comunitario no pueden ser separatistas por su naturaleza y su dinámica social. Entonces, me imagino que no creo que en Nueva Palestina haya como un proceso de sensibilización de género, de articulación política de las mujeres. Seguramente hay resistencias, claro que sí, en cualquier espacio donde hay opresión hay resistencia, pero no en estos espacios, no en estas comunidades. Eso es un trabajo titánico que vamos a tener que tendrán que hacer las mismas comunidades por sí mismas. Es decir, nadie puede determinar mejor las necesidades de un grupo o de una comunidad que ellos mismos y ellas mismas. Entonces, vemos aquí más o menos cuáles serían las repercusiones sociales de que Mariana denunciara esto abiertamente dentro de la comunidad. Pues seguramente degradaría su imagen frente a la comunidad y se pondría aún más en riesgo, es decir, ya no sería como la perspectiva hegemónica del género divide, es dicotómica, son mujeres buenas y mujeres malas. Si soy agredida, es decir, si soy agredida sexualmente, automáticamente ahora soy una mujer mala, una mujer que no sirve y que no tiene ningún tipo de valor. Y no son cosas, como les digo, que se expresen, o sea, son cosas que ya están inmersas dentro de la dinámica social. Y por eso muchas mujeres que son agredidas sexualmente prefieren no decir, no denunciar, porque es vergonzoso, porque las pone aún más en riesgo. Entonces, aquí ya hay una limitación social de la denuncia y del acceso a la justicia. Ahora, esto fue en Nueva Palestina. Se supone que las universidades deben tener protocolos de atención, protocolos frente a problemáticas que pueden suceder, y como les comentaba, las universidades no existen desde la década pasada, o sea, las universidades existen desde hace siglos. ¿Las universidades realizan trabajo en campo? Sí. Apenas estamos empezando a exigir las mujeres a que hayan protocolos de atención frente a la violencia contra las mujeres en estos espacios. Ahora, me parece muy interesante el proceso de articulación que están llevando a cabo Neurona, Dalias y Brujas, que son las 3 colectivas feministas de la UNACH. Esto también nos lleva a esta otra parte, ¿no? A la parte de nos indignamos y ¿qué hacemos? Bueno,
hay 3 colectivas universitarias que están realizando acciones y que están llevando el frente de una huelga y de una protesta estudiantil que tiene como sustento que la omisión de la universidad provocó el asesinato de una de sus compañeras, mientras realizaba trabajo académico, es decir, realizaba su servicio social. Entonces, bueno, les comentaba, son estas chicas que están llevando la huelga y la universidad hizo un comunicado donde decía que este era un tiempo de reflexión, pensar en lo que había pasado con esto. Pareciera muy inocente, pareciera muy buena onda, ¿no? Sí, nos solidarizamos con la protesta estudiantil, pero esto es profundamente abusivo con la movilización estudiantil. Es decir, vivimos un momento de despolitización, verdaderamente bueno, no en este momento, ahora uno puede recuperar las esperanzas en la humanidad, pero cuando ya estaba en la universidad, cuando estudiaba la licenciatura, sí había me refiero al estado de Chiapas, había muchísima desarticulación, no habían intereses por crear redes, denunciar colectivamente las necesidades de las universitarias, y me parece fabuloso, ¿no? Que en este momento quienes están llevando el frente de esta protesta son chicas, son mujeres feministas, exigiendo justicia por su compañera, y que esta protesta para exigir justicia por Mariana también se ha tornado en la exposición y en la demanda de otras necesidades de las estudiantes. ¿Que empiezan a ver sus conflictos al interior del movimiento? Sí. Hoy hicieron un comunicado las chicas Dalias, Brujas y Neurona de que fueron citadas por la universidad con premura. No recuerdo para cuándo las habían citado, y ellas dicen que están abiertas al diálogo mientras se garanticen las condiciones de seguridad para las representantes estudiantiles. Y esto me parece una jugada bastante inteligente por parte de la articulación estudiantil. Da mucha esperanza, y ojalá las estudiantes puedan terminar de articularse, igual y generar como unas dinámicas de protesta, dinámicas de exigencia de garantías y de sus derechos. Y es decir, ¿desde hace cuánto tiempo no vemos colectivas universitarias, no? O sea, esto también va como redondeando como el contexto, nos va dando nociones de lo que está sucediendo. Y hay cambios, ¿no? En este caso hay bastantes cambios. Me refiero como a otros casos de feminicidio que se han presentado. Y creo que en este caso se puede una dar cuenta de que sí hay cambios por la respuesta social. Y la respuesta social, como lo comentaba, resulta muy indignante porque tenemos a 3 grandes instituciones del Estado involucradas en un caso que pareciera ínfimo, ¿no? Un suicidio, las múltiples muertes que ocurren en el Estado cada día, el suicidio de una prestadora de servicio social en una comunidad aislada. Bueno, ¿quién se va a preguntar cosas? Pues se empieza a preguntar cosas. Y es esta misma respuesta de la sociedad la que hace que salgan estas nuevas informaciones. Entonces, vemos que las universidades no tienen protocolos de atención, no tienen protocolos de seguridad, no tienen herramientas para acuerpar a sus estudiantes cuando están en comunidades alejadas. Ahora ya hicieron un primer avance, ¿no? Que no van a enviar prestadores de servicio social a comunidades donde no haya un médico a cargo. Bueno, en el caso de Mariana había una médica a cargo. Es decir, esto tampoco garantiza que no se vaya a repetir. Y esto, dolorosamente, espero que la familia de Mariana pueda acceder a la justicia, que sigamos como sociedad acuerpando a la familia, porque va a ser un caso difícil, y este tipo de casos, aunque sean mediáticos, podemos ver cómo las familias terminan
viviendo calvarios en el intento de obtener justicia para sus víctimas. Por eso me llamó mucho la atención el post de doña Irinea Buendía, cuando cremaron el cuerpo de Mariana. Ella decía, bueno, las fiscalías suelen hacer esto. Y resulta preocupante porque es, bueno, doña Irinea ha acompañado la lucha por la justicia de muchísimas madres en México. Y que ella declare, es que esto no es raro, las fiscalías lo hacen. Es decir, no es solamente la Fiscalía del Estado de Chiapas, sino que podemos apreciar, o por lo menos tener nociones, de que la misma dinámica de violencia contra las mujeres sucede en todo el territorio mexicano, en todo el país. Sí, es una forma operativa del Estado y de la Fiscalía. Es una forma operativa de la Fiscalía. Ya no nos metamos en más situaciones, deshagámonos del cuerpo y finito, ¿no? Esto que le llaman la verdad histórica, que sé que a varios les molestó también ese otro término en el video, pero eso es lo que se buscaba cuando los medios, tanto en internet como en la radio, como en la prensa, como la tele en Chiapas, que tienen todavía vínculos con el gobierno estatal, pues salen a defender esta situación de no, gente, tranquilos, no fue un feminicidio, se suicidó porque tiene un ahorcamiento mecánico secundario. ¿Sí sabía usted que el secundario es provocado por otro? O sea que no es del cuerpo. Digo, para empezar hay que empezar a ver muchas situaciones médicas, el contexto, esto que refieres, el contexto es muy importante, pero este resultado, que estás mencionando, que dice la universidad, no enviamos a prestadores de servicios si no hay un médico a cargo. Ok, aquí hay un médico a cargo y ¿a quién estamos castigando? Estamos castigando a la comunidad y estamos dando validez a este principio que dijo el Estado, son lugares indígenas, son animales. Porque a muchas personas leí, es que Nueva Palestina es un lugar de indígenas y siempre es difícil con los indígenas. Oigan, estamos comprando el hecho con la información que nos está dando el Estado, que está dando la Fiscalía, que nos están dando esa versión, que fue violentada por un grupo de personas. Porque si eso de ser cierto, pues sí, que arda Nueva Palestina, porque es algo terrible. O sea, que un grupo de personas en este cinismo violentaron, abusaron y querían seguir abusando de una persona. ¿No quieres? ¿Te matamos? Entonces sí, por mí que desaparezca Nueva Palestina sin ningún problema, sin ningún pero. La situación es que esa no es la información completa. De hecho, con esto que mencionas, de la falta de integridad, de la falta de objetividad, de sensibilidad, salió una nota 2 días después de lo de Mariana, de la chica que te decía en Comitán, y el medio es un medio emergente que es gubernamental, aunque ustedes quieran decirme que no reciben dinero del gobierno, pero reciben, sobre todo por la persona que maneja la cuenta en Facebook, que dice, acaban de matar a alguien, acaban de matar a otra mujer, acaba de haber otro feminicidio, pero no va a ser famoso como el de Mariana, porque fue en Comitán, y porque fue una mujer de la calle, no fue una mujer, una más, no fue una prostituta, fue el término de ser una mujer de la calle, están dándome a entender que es una ciudadana normal, era una ciudadana común y corriente Mariana también, pero es que ella era güerita, pero es que ya suponiendo cosas, y a ella no le van a hacer un hashtag y demás. La noticia acaba de salir hace 2 horas. Para que la situación de Mariana tuviera la fuerza que tuvo, fue en un proceso de 24 horas. O sea, no, se murió mi amiga Mariana, justicia para Mariana, hashtag, no, señores. Hay un efecto de bola de nieve muy grande en un lapso de 24 horas, sobre todo por esta situación de la verdad. Se dijeron muchas mentiras, se publicaron muchas mentiras, y este es el trabajo que tiene que hacer el periodismo, que tienen que hacer los periodistas de verdad, de ir escudriñando, ir limpiando, y señores, esto es lo que está pasando, esta es la información. Llama mucho la atención
la búsqueda de esa verdad histórica de un suicidio. Es lamentable, realmente lamentable. Déjame leerte unas cosas que nos escriben. Iván Zúñiga dice: qué valiente eres, Carla. Esto lo publicó cuando mencionaste lo que te sucedió. Gracias, Iván, que estás ahí al pendiente. Mike Orantes nos dice: parte de la ambigüedad de la ley y a eso la suma de información y conocimiento de parte de la misma gente encargada de ejercer la ley. Lo dije en un momento en una plática que tuve con Tere Campos en el video. Cuando yo realicé mi video, yo tenía a Tere a un lado y llegué a decirlo y lo sostengo: podemos bajar a toda la gente de la fiscalía y empleemos, le demos trabajo a los que están haciendo el activismo, porque lo están trabajando de gratis. Conocen mejor la ley, conocen mejor los procedimientos y tienen empatía y están sensibilizados. Todo lo que queremos en nuestros servidores públicos, las personas que están haciendo activismo lo tienen. ¿Por qué los tenemos resolviendo un trabajo que tiene que hacer la institución, una AC que lo está haciendo gratis? ¿Por qué no los contratamos a ellos? ¿Por qué no sacamos a don Juancho, a doña Chona, que están más preocupados por ver el nuevo catálogo de Tupperware, de Jafra? Sí, permítame, ahorita lo atiendo, es que estoy aquí ocupado, haciendo nada. Cuando tenemos personas que están haciendo, repito, el trabajo gratis, porque les apasiona, porque lo sufrieron y no quieren que nadie más lo sufra, porque es gente que tal vez no es víctima, pero es empática. Y recuerden que la empatía es un proceso razonado muy fuerte, donde dices: esta situación no quiero que le pase a nadie. A mí no me ha pasado, ni quiero que me pase, ni quiero que le pase a mi entorno, ni quiero que le pase a ningún ser humano, porque no es humano pasar estas situaciones. Y algo que mencionó Carla, y yo sé que Tere quería estar aquí hoy, pero por su agenda no podía. Ella me lo dijo muy puntual. Y qué bueno que lo mencionaste tú, Carlita. Aquí, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, hay un espacio, hay una oficina especial para la denuncia de la mujer, manejada por mujeres, que te tratan con todo el cuidado del mundo, porque están conscientes de que esto que entiende mucha gente: voy a llegar y fíjese que me violaron. Señor, señora, si usted cree que así se llega a denunciar algo, vuélvalo a pensar, de verdad. Así, desde el fondo de mi corazón se lo digo, vuélvalo a pensar. Nadie llega a decir: oiga, fíjese que me pasó tal cosa. No, Mariana, imagínense, la mamá de Mariana no conocía todo el contexto. Mariana no fue: oye, mami, me pasó tal cosa. No, ¿por qué? Porque fue ultrajada, fue violentada. Lo que menos tal vez quería es hablarlo. Y piense usted en cualquier vergüenza que ha pasado, lo que menos quieres es comentar. Piense usted en algo feo que le ha sucedido y ¿sabes qué? De eso no quiero platicar porque el recuerdo me hace sentir, me hace pensar que pude haber solucionado otra cosa, que no debía haber estado ahí, ¿no? Yo lo veo actualmente con mi mamá, ahora que está delicada de salud. No debiste haber hecho tal cosa, pero el hubiera no existe y ahora tenemos que enfrentar dolores físicos, pero es este proceso. Esto que nos platica Carla es cierto. Tienes que pasar un filtro que te preguntan a dónde va, quién es usted, qué quiere, y desde la entrada ya te dicen: uy, no, joven, uy, no, señorita, está muy difícil. Mi hermano fue asaltado, fue a hacer su denuncia y lo primero que le dijeron fue: uy, no, joven. Cuando te dicen: uy, no, joven, boom. Y algo que mencionaste, no te quería interrumpir porque estabas en el momento apasionado con esta situación de la universidad, cuando sacaron su comunicado, que después bajaron horas después, porque alguien le ha de haber dicho al rector: oye, esto que subimos está mal, porque estamos como que autorizando el paro, y aparte de autorizar, estás minimizando el acto de los alumnos al decir: oye, ya basta, ¿no? Y yo ahí tengo todavía la captura guardada para la Universidad Autónoma de su época de reflexión. Tengo todavía los comentarios guardados de las compañeras a las que les dijeron: tienen que entrar a las videoconferencias de reflexión. O sea, es casi que vamos a pasar lista. Señores, están en paro. O sea,
hay que agarrar la onda. No es un proceso de, sí, como diga la universidad. No, tienen que entender muchas cosas. Pero es un Gracias. proceso, es un intento de articulación política. Exactamente. Y por eso decía que era como interesante ver que el discurso es como súper buena ondi de, sí, los acuerpo, les doy permiso de que estemos en paro, vamos a reflexionar todos, pero no, o sea, ¿en qué momento la base estudiantil está pidiendo la aprobación Sí, oye, de ¿puedo las hacer paro? autoridades universitarias? Es decir, ¿por qué no acuerpar la movilización de los estudiantes? Es decir, unirse, fortalecer la protesta estudiantil. Y en este caso están intentando desarticularla, desmontarla. Y no es una mentira, o sea, todo mundo podemos pensar, son estudiantes universitarios, son combativos, son combativas, perdón, van a estar en pie de lucha todas. Y pues no es cierto, no es cierto. Todas, al interior de la huelga ya deberían haber empezado los conflictos. Me parece que estaban discutiendo el pliego petitorio aún y que este pliego petitorio es el que van a discutir con la universidad. Entonces, creo que es decir, la universidad en verdad está formando profesionales comprometidos con la sociedad o qué es lo que la UNACH nos está ofreciendo. Porque con estas acciones deja entrever como sus intenciones. Bueno, pero esto es una crítica que se le ha realizado a las universidades desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Es decir, que ya no son como espacios de pensamiento crítico, sino de reproducción de los medios de producción. Sí, sí. eh, Pues sí, los o sea, mismos maestros lo dicen cuando uno también llega. no, no permite la crítica. Y esto se deja bien claro con las declaraciones de la UNACH, que son muy evidentes. Por eso quería como abordar el caso de Mariana desde esta perspectiva, así como desmenuzando qué es lo que nos dejan entrever las declaraciones, ¿no? O sea, la UNACH está tratando de desarticular la movilización de los estudiantes, Y se porque está cuando una quitando, causa es acompañada por la articulación estudiantil, obviamente se fortalece. claro. Por eso muchos de los cambios sociales en el siglo XX estuvieron de la mano la, con la protesta estudiantil. Sí. Y desde entonces no había, creo que el movimiento estudiantil más grande en los últimos años ha sido la huelga de 1999 de la UNAM y desde entonces ya no hemos tenido eh, pues como una articulación estudiantil sólida, fuerte, que también forma parte del modelo económico neoliberal y sus ideas, que pues tienden a la individualización y no a la colectivización del conocimiento de las problemáticas y de la crítica, ¿no? Entonces yo aplaudo muchísimo la protesta estudiantil de la UNACH, felicito a las compañeras, pues ojalá que de esto salga algo bueno, ojalá que la articulación que logren conseguir con esta movilización se mantenga, que la utilicen como estructura para denunciar y pedir y exigir o sea, denunciar otras violencias y exigir otros derechos. O sea, de verdad, de esta articulación estudiantil pueden salir cosas muy buenas para los estudiantes de la UNACH y creo que también para las estudiantes de otras universidades, porque a estas protestas se han unido, me parece que la Pablo y la Salazar, estas dos universidades que también tienen medicina y que también prestan servicio social en comunidades. Entonces, esto es muy interesante. Es decir, ya no estamos solamente viendo la articulación de las estudiantes en la UNACH, sino de las estudiantes en la UNACH y con otras universidades, que aquí es raro, ¿no? Son universidades privadas, que no atienden tanto como la articulación estudiantil. Pero por eso el caso de Mariana es tan indignante, porque a Mariana la mataron frente a la cara de todos. O sea, a Mariana la mataron frente a todo mundo. Por eso es indignante. Por eso las estudiantes se sienten indefensas. Y hablaba con mi hermana hoy en la tarde justo
cuando vimos la película Madre, y ella me decía, a mí no me gustó porque me hizo sentir como muchísima angustia. Y yo le dije, bueno, a mí me gustó más bien desde la analogía religiosa, pero luego le comentaba, esto podría verse desde como una crítica feminista, es decir, cómo las mujeres vivimos todo el tiempo angustiadas y sentimos miedo y vivimos en una inseguridad constante de, bueno, es una realidad que yo puedo salir y puedo ser asesinada. O sea, puedo salir, pueden levantarme y es como esta misma sensación de peligro que por eso estamos, las mujeres y los hombres somos diferentes, porque estamos socializados de maneras diferentes. Es decir, tú, Alex, si vas a salir en la noche, tienes miedo de que te asalten y de que te golpeen. Eso es como lo que regularmente pasa si eres víctima de un acto de agresión. Bueno, como mujeres todo el tiempo estamos conscientes de que podemos ser agredidas y asesinadas. No es como algo que pasa muy aisladamente, algo que solamente le pasa a alguien allá en lo más recóndito del otro lado del mundo. O sea, lo vemos y en este momento están matando a nuestras compañeras universitarias. Es decir, hace unos años ser estudiante era muy peligroso, o sea, y ser mujer también ha sido sumamente peligroso durante toda la historia, y en México pues tiene un boom en los 90 con el caso de Campo Algodonero. Y entonces vamos viendo, es decir, sí hemos conseguido avances, la legislación respalda a las mujeres, pero los contextos, las realidades de los estados son completamente diferentes. Entonces vemos que a pesar de que la universidad tenía la responsabilidad y la fiscalía tenía la responsabilidad y el sector salud tenía la responsabilidad y todos como sociedad teníamos la responsabilidad, nadie hizo nada porque nadie lo asume como una responsabilidad, sino que se da como un hecho dado. A las mujeres las violentan, es una cosa que pasa. Es decir, como cuando mi abuela le decía, creo que mi abuela, le decía a mi mamá, que pues era su cruz, una cosa de la que ella se estaba quejando era su cruz. Es una Eso es frase muy mexicana. normalización. Es decir, no es como que estemos destinadas a sufrir o a ser agredidas, a ser violadas. No es como que estemos destinadas a eso, pero la realidad y la inseguridad a la que estamos sometidas sí hace muy probable que vivamos este tipo de violencia. Y bueno, entonces a Mariana le sucedió esto. A Mariana le sucedió lo que todas, el miedo de lo que todas tenemos, ¿no? De salir, hacer algo y ser agredidas. Y después de la agresión, vemos esta indolencia de las instituciones, porque es indolencia. Y, por ejemplo, desde hace como unos 5 años se han intensificado los talleres de capacitación para funcionariado público, para policías, por ejemplo, pero tenemos que ser realistas y no es una situación que vaya a desaparecer con buenas intenciones o con todas las capacitaciones del mundo. O sea, para esto necesitamos un compromiso político real, porque es una problemática que está afianzada, es intrínseca de las relaciones sociales, casi, ¿no? Las mujeres vivimos violencia, es un hecho. Y entonces, estas políticas, o las políticas públicas son válidas y son necesarias y van registrando el avance en la conquista de los derechos de las mujeres, pero tenemos que estar muy conscientes de que por más de que la ley nos respalde, estamos viviendo una realidad que es sumamente hostil con las mujeres, que no nos da ni siquiera la más mínima posibilidad de acceder a la justicia, que estamos frente a instituciones que están total y completamente rebasadas, que prefieren invisibilizar estos casos de violencia, subregistrar los feminicidios, porque no es un caso extraordinario el caso de Mariana, que es sumamente doloroso. O sea, todos los feminicidios son dolorosos y son indignantes y lo más indignante es la impunidad en la que
en la que sucede, ¿no? El agresor de Mariana nunca hubiera salido a la luz si no hubiera sido por la presión social. Salió bastantes días después, salió el nombre muchos, muchos días después. Es decir, la gente ya se preguntaba, bueno, ¿por qué esconden el nombre? Se esconde el nombre y se tapa la cara del agresor para respetar el debido proceso. Si no respetamos el debido proceso, dejamos a los agresores en libertad. Y en una capacitación para policías, uno de los oficiales le comentaba a Marta Figueroa que habían encontrado en flagrancia a un tipo que había agredido sexualmente a un niño y que lo habían golpeado. Y Marta explicaba que esto podía ser, había una violación a derechos humanos, porque tenemos que entender la denuncia y el acceso a la justicia no como me quejo y me hacen justicia, sino que es todo un proceso. Ese proceso debe respetarse. Entonces, si la policía actúa con exceso uso de la fuerza, si comete actos abusivos en la detención, puede negarle el acceso a la justicia a la víctima y a sus familias. Nosotros como sociedad también, cuando divulgamos información que no debemos y que viola el debido proceso, también estamos cooperando a que las víctimas no tengan justicia. Ahora, y es que esto es muy, es como si pensáramos en lo que debió haber sido y que no fue. Y también pasa como con nuestras acciones. Sabemos que no lo debemos hacer, pero luego nos indigna y estamos tan conscientes de que seguramente el caso no tenga una resolución favorable porque es lo que regularmente pasa con los casos de feminicidio. La tasa de impunidad es impresionante. La tasa de impunidad en México es impresionante, pero entonces tenemos aquí esto que nos está señalando, si las tasas, es decir, los indicadores nacionales de cosas que pasan, de incidencias, son tan exorbitantes, nos está dando cuenta de que hay un problema estructural, de que hay un fenómeno estructural, y entonces la violencia contra las mujeres, por eso es muy interesante el caso de Mariana, porque nos permite no individualizar el caso, es decir, cuando empezamos a reflexionar acerca de un tema, de un caso, tenemos que, desde las preguntas que nos realizamos, van a determinar a qué fines vamos a llegar, a qué conclusiones vamos a llegar. Entonces, si el primer comentario que realizo de un caso de feminicidio es, bueno, pero es porque estaba ya, ¿para qué se fue tan lejos de hacer su servicio social? Estoy colocando la responsabilidad en las víctimas y las estoy revictimizando. Pues tenemos entonces que empezar, porque como comunidad y como sociedad nos corresponde también. Sabimos que la indignación social hizo que se reabriera la carpeta de investigación. Bueno, como sociedad nos compete seguir acompañando el proceso de protesta para que la familia pueda conseguir acceder a la justicia. Porque no es un caso que vaya a resolverse pronto. Doña Irinea Buendía pasó 10 años exigiendo justicia por su hija, pues Mariana Lima Buendía. Entonces, aquí pueden pasar dos cosas, ¿no? O sea, puede que la sentencia sea rápida, como en otros casos que hemos visto, o puede que sea un proceso súper lento, súper complicado, por pues el daño la cremación impide la realización de periciales o de obtener pruebas y indicios del cuerpo de la víctima. La mamá de doña Araceli y la mamá de Leslie Berlín decía en una entrevista que es muy doloroso para las madres, pero que lo único que tienen para proteger y para exigir justicia por sus hijas asesinadas es el cuerpo herido y lacerado de sus hijas. Y entonces aquí es un acto de crueldad también por parte de la Fiscalía. Es decir, no le permite un cierre a la familia. Denunció la señora María de Lourdes que hubo presión por parte de la Fiscalía, hubo premura para
cremar el cuerpo. Entonces esto limita el acceso a la justicia para las familias y les niega un cierre. Entonces estamos frente a actos crueles, es decir, deliberadamente crueles. Entonces, pues en general eso era, bueno, y también las primeras consecuencias sobre las personas involucradas, también la destitución de la directora de la Facultad de Medicina Humana y de la médica. Bueno, hay más personas involucradas, personas que están dedicadas específicamente a, bueno, no sé cómo funcionen las instituciones al interior, pero sí una de las críticas que están realizando las compañeras feministas es que el peso y la responsabilidad de esta situación está recayendo únicamente sobre 2 mujeres y no hay ningún hombre involucrado, solamente el agresor. Y bueno, entonces, pues En ese sería en aspecto, general, Carla, a líneas generales, el, como repaso sobre el caso de Mariana y lo que nos deja ver respecto del contexto de la violencia feminicida en el estado de Chiapas. claro, en ese aspecto que mencionas, Carla, que sí, sí, son 2 mujeres, pero también tengo entendido que se había pedido la salida de Carlos Alberto López, quien da las plazas en medicina humana para lo del servicio social. Pero aquí hay que resaltar algo, otra situación de minimizar. Y esta es una responsabilidad que le tiene que corresponder totalmente a la Universidad Autónoma de Chiapas. Y es que no tengo que aceptar la renuncia de Ana María Flores, de la exdirectora. No, no, yo no quiero la renuncia. Yo tengo que destituir, ¿no? La señora renuncia y con esto evitamos todo el proceso legal, que eso es lo que está haciendo la UNACH, evitar el proceso legal que tiene que interponer ante esta persona. Porque yo al despedirte, porque muchos están hablando de esta situación de, bueno, pues se hacen los pagos y no pasa nada, ¿no? Nadie se hiere, no, no, no. Aquí no es que hay que herir, aquí hay que hacer el debido proceso. Yo te saco del lugar y te entrego a la justicia. ¿Por qué? Con el debido proceso realizado. Y no solo a ti, a la otra persona. Porque omitieron, porque se les informó, porque Mariana se acercó a estas personas y les dijo, oigan, me pasó esto. Y no hubo acción. Ese es a mí Bueno, en particular situaciones que llama la atención. nos lleva, por ejemplo, o sea, ahora que lo mencionas, me lleva a pensar en la desconfianza que hay en las instancias de protección para estudiantes. Por ejemplo, yo, después de lo que pasó con este compañero, que se llama Vicente Fuentes Beltrán, yo no sabía que podía ir a una oficina de derechos universitarios. Yo pensé que la primera instancia era mi facultad y que mi facultad me iba a indicar hacia dónde dirigirme. Una cosa que no hizo nunca mi facultad. Entonces, sí, moralmente deberían destituirla, pero también moralmente tiene la universidad y estas instituciones la calidad moral para aplicar sanciones solo sobre algunas personas cuando el fallo es estructural. O sea, es toda la universidad, porque no solamente es este acontecimiento en específico. Es decir, el caso de Mariana, porque es una tragedia la muerte de Mariana, es como un punto culmen por lo menos para Chiapas, ¿no? Entonces, la universidad no brinda herramientas para que las estudiantes se sientan en la confianza de ir y denunciar. Pues la Facultad de Comunicación tiene también un problema muy grave con algunos profesores que son abiertamente acosadores y violentos y libidinosos y machistas con las estudiantes, y no hay ningún tipo de penalización, no hay ningún tipo de
protección para las estudiantes. Entonces, es a lo que me refiero, que esto exige un compromiso de la base social. O sea, yo creo que las compañeras de Dalias, de Brujas y de Neurona están haciendo su trabajo en la colectividad con las chicas estudiantes universitarias. Es decir, están generando espacios de crítica y de denuncia y como un entramado para denunciar. Es decir, tenemos aquí que está derechos universitarios, hay instancias a las que las estudiantes podemos dirigirnos, pero ¿qué espacios estamos eligiendo las mujeres para denunciar? Pues los tendederos, porque son autónomos, porque no me exponen, porque las instancias al interior de las universidades pueden también ponerme en riesgo. Y no es un señalamiento así como de tú que trabajas en defensoría de estudiantes universitarios, en la defensoría de estudiantes universitarios. O sea, es como la desconfianza que se ha generado, que ya es como crónica la desconfianza en las instituciones. De verdad tenemos ganas de denunciar, de verdad estamos dispuestas a pasar por todo a lo que se nos va a someter al denunciar con las instituciones, en verdad va a valer la pena, en verdad la institución va a responder. Por eso me llamaba mucho la atención la declaración de la Fiscalía, porque era bueno, si hubiera una denuncia formal, ¿habría sido diferente? Porque el que no la haya no quiere decir que las cosas hubieran sido diferentes. No creo que hubieran sido diferentes. Sobre todo porque se trataba de un caso de violencia sexual. De verdad es muy difícil denunciar violencia sexual. Sumamente difícil y complicado. Entonces, pues sí, me parece muy valioso el trabajo que están haciendo las chicas en la universidad y creo que lo mejor y o sea, como en el panorama más favorable, esta organización, o sea, esta estructura que están generando, esta red que están generando las compañeras al interior de la universidad, va a ser un soporte muy importante para exigir justicia por Mariana, para contener a la familia, para dirigir las acciones de protesta. O sea, creo que es muy poderoso que otras universitarias en la misma condición que Mariana, frente a lo que le pasó a su compañera, se estén articulando para mejorar las condiciones propias y las condiciones de otras de sus compañeras. Así es, una unión entre, pues, algunos dirían que entre las universidades públicas y privadas, no, entre las universidades, señores, porque no estamos hablando de ricos y pobres, estamos hablando de estudiantes, estamos hablando de mujeres. Pues a quien no le haya quedado claro, lo invitamos a nuestro canal de YouTube. Allá está ya la repetición para que usted le adelante, le regrese y comprenda todo el contexto de todo lo que nos ha compartido Carla, porque siempre que hablamos con Carla es un mundo y un mundo de información, y la verdad podríamos estar aquí mucho tiempo más porque hay muchas cosas de las que hablar, hay muchos responsables, hay muchas omisiones, hay muchos llamados de atención. Uno de los más importantes es un llamado a la atención a la Universidad Autónoma de Chiapas, a su rector. Le ha fallado ahí la perspectiva de género, le ha fallado la sensibilidad, y una felicitación a los grupos feministas que se han armado dentro de las universidades con muchas experiencias terribles, porque sé de la facultad que hablas ahí en comunicación, en humanidades, hay una serie de cosas que de verdad de repente uno dice, ok, está pasando. Yo tengo ahí en la mira a 2-3 profesores con los que he tenido ahí el desfortunio de repente decirme de cosas, de decirles, oiga, abusado, ¿no? Porque está usted en el ojo del huracán y en cualquier momento le van a caer con todo. Entonces cambie, retírese. La preferencia es sea un mejor ser humano, pide usted disculpas, hay que reparar ese daño que ha realizado,
y váyase. Eso es lo más sano. Y deje de hacer tonterías. Un llamado de atención también al secretario de salud de aquí del estado, a José Manuel Cruz Castellanos, al fiscal Olaf Gómez Hernández, que también lo traigo de encargo. Y bueno, no dejar impunes tampoco a Carlos Alberto y al agresor, que aquí tengo su nombre, lo estoy leyendo, pero para evitar estas situaciones del debido proceso. Qué bueno que mencionas esta situación, Carla, porque varios han escrito ahí en la fanpage del Zorro que por qué no se había dado el nombre de la persona. Ya había yo hablado antes en el primer video que hice, y es que en esta indefensión, en esta constante falla en la justicia, en toda esta impunidad, en toda esta corrupción, en yo cuido a mi compadre, por eso lo Nacho no ha hecho tantas cosas, porque todo el mundo tiene una colota que le pisen y cada quien está cuidando sus intereses. Pues el único camino que le queda a mucha gente a veces es la idea de la venganza. Esperemos no sea el camino para este caso, pero digo, no empezaron los feminicidios hace un año, tienen muchísimos años en México, en el mundo. Hay una gran lucha feminista a través de los años, que hay que hacer conciencia de toda esta situación, de toda esta indefensión, de toda esta omisión y de tanta falta de respeto hacia la mujer. Ya estaba esperando que nos escribiera. ¿Qué tal, Homero? Buenas noches, qué bueno que estás aquí con nosotros. Dice, necesitamos poder reestructurar el sistema con el que nos distribuyen. Se debe destruir a quienes buscan que el sistema continúe manejándose de esta forma. Claro que sí. A ver, más largo el comentario. A ver, permitiendo que así la injusticia prevalezca. Claro, Homero. Gracias, Homero, por estar aquí en vivo con nosotros. Les recuerdo a todos que no es la primera vez que tengo aquí a Carla en el programa. Es mi historiadora de cabecera. Tenemos 2 programas exclusivos de ella, 2. Y tenemos un gran programa sobre feminismo, donde tuve la participación de Carla, de Tere Campos y de Patti, una mujer activista indígena, que yo sé que Carla hizo buen clic con ella, que deben verlas. Son 3 horas de mucha información, de mucho compartir, de mujeres empoderadas, de ahí lo está viendo usted, que comparten, que llevan, que la experiencia, el conocimiento, y mire, lo tiene usted aquí a un simple clic en Facebook y en YouTube. Carla, te agradezco. Yo sé que más adelante tendremos que hablar nuevamente sobre el caso de Mariana, y esto que mencionas es cierto. No hay que abandonar, hay que seguir cobijando a la familia de Mariana, a las familias que están en esta situación de la violencia y de la falta de justicia. Y bueno, en nombre de toda la superproducción, somos 2 personas, no somos 10 como algunos piensan. En el Zorro que Enseña agradecemos la participación de la licenciada Carla Escobar, que para mí siempre es un gusto tenerla aquí. Ya te libero, Carla, para que disfrutes tu viernes, un gran viernes y fin de semana para todos. Mira, yo me voy feliz, ya le saqué una sonrisota a Carla, ya hicimos el día, ya hicimos una buena acción. Y gracias a ustedes, siempre es un gusto poder compartir información y apreciaciones en este espacio, que está abierto a múltiples voces. Te agradece siempre. Carla, el agradecimiento, el honor siempre va a ser nuestro, por tu tiempo, por tu conocimiento. Recuerden, aquí el micrófono es para ustedes. Si ustedes quieren que hablemos de algo, usted lo deja en el inbox, lo deja aquí en el comentario, en Facebook, en YouTube. Si nos sigue en Twitter, también en Twitter. Que no ha hecho el banner ahí para que nos sigan en Twitter, pero ya va a estar ahí, ya voy a estar más activo también en esa cuenta. Este espacio es para ustedes. Si quieren denunciar, adelante, aquí estamos para ustedes. El servicio a la comunidad es muy importante.
compartir el conocimiento también. Recuerden que este es un espacio multidisciplinario con una visión muy académica, pero tampoco nos vamos a limitar en situaciones de la denuncia. La denuncia es bienvenida y la denuncia es necesaria, no se olvide usted de eso. Pues bueno, Carla, muchísimas gracias. No me vais a colgar, déjame despedir el programa y ahorita seguimos hablando. Pues amigos, aquí está la información, también está en el canal de YouTube del Zorro que Piensa. Tenemos ahí 2 videos hablando sobre la situación de injusticia que hay en Chiapas. 2 que han sido un atento llamado al gobernador Rutilio Escandón y un jalón de orejas al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque pues es un muchacho. Él vino y dijo pues él, ¿no? Curiosamente también fiscal general, don Rutilio Escandón, y solo ha habido justicia para su hija. Señor, eso no es justicia, eso es nepotismo. Pero bueno, Carla, no me cuelgues, ahorita estoy contigo. Amigos, que tengan un excelente viernes. Recuerden, si salen a la calle, cubrebocas, protéjanse. Si no es necesario salir, no salgan. Cuídense. Hay que reducir los números de contagio. Si usted conoce vecinos mayores que no puedan hacer su mandado, hay que proteger al adulto mayor. Si puede usted apoyar al vecino, hágalo. Sea altruista una vez en su vida. Se le va a llenar la vida de bendiciones, créanme. Pero quédense en casa, cuídense mucho. Y nos vemos el próximo viernes a la misma hora, como siempre, con mucho gusto y mucha actitud. Gracias a la señorita Mictlán, repito, porque si no fuera por todo el trabajo que ella realiza, este programa no podría realizarse sin tanta efectividad. Gracias, Mictlán. Yo sé que no nos estás viendo porque estás haciendo tarea, qué bueno. Quiero que saques otra vez 10 y ahí estamos con ella. Carla, muchas gracias, buena noche. Y amigos, cuídense mucho. Yo soy su amigo Alex Bernstein. Esto fue El Zorro que Enseña.